Oigan, eh, hace unos días todos muy... Hola, 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 José Luis. Oigan, todos muy valientes, nadie me dijo nada del repaso, es más, ustedes fijaron la fecha del examen, y con departamentales encima y con tantas cosas, las vacaciones de por medio, en fin, me sorprendió que no repase, pero bueno, en vista de que ayer un par de queridos amigos me comentaron de las dificultades que estaban ustedes pasando, entonces hoy decidí que cancelaríamos el examen y así haríamos un repaso. Denme un segundo. Recording in progress. Y entonces, hola, buenas tardes. Y entonces, paso que es previo al examen parcial, que lo haremos la próxima semana. Entonces, este tercer repaso, que además es un bloque muy largo, de muchos temas como tal. Ajá. ¿Qué pasó, David? Deme un segundo, por... ¿Qué hago, Adri? Dime, dame sugerencias. Adri, ¿qué hago? Recording stopped. ¿Perdón? Buenas tardes, doctor. Voy a proyectar algo rapidísimo. Espere. Recording in progress. ¿Te doy permisos o qué hago? Ah, ya. Okay. Espere, doctor, tengo que compartir audio. Espere. Ok. ¿Doy algún permiso o algo? Estas son las mañanitas. Sí, sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son 3 o 4. A lo mejor son 5, 6 o 7, Machete. 8, Pinocho. 9, 10 o 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Gracias. Muchas felicidades, doctor. Felicidades, doctor. Felicidades. Gracias a todos, muchas gracias. Hola, Adri, gracias por la sorpresa. Qué amables, ¿eh? Sí, efectivamente, ayer fue mi cumpleaños. Yo nací el 27 de abril a las 8:15 de la noche. Hola, José Luis, gracias. 8:15 de la noche, mi mamá estaba expulsando a este bello girasol el día que nacieron todas las flores. Muchísimas gracias por esta sorpresa. Gracias a todos, de verdad. Tendré que reprobarlos entonces, porque no me quedo yo así, ¿no? Ahora voy a tener que reprobarlos a todos. Gracias, de verdad, por esa sorpresa y por haberme hecho esta celebración. Aprecio mucho eso. Yo también los quiero mucho, créanme que los quiero muchísimo. Entonces, ya no hemos tenido la oportunidad de verlos en persona, pero ya espero que pronto lo hagamos y entonces podamos también celebrar la vida junto con el hecho de habernos conocido. Estamos en la recta final ya del curso, así es que nos falta mucho para que ya nos despidamos del curso, pero nos sigamos viendo en los pasillos de la Facultad de Medicina, ¿de acuerdo? Pues nuevamente muchas gracias, chicos. Sí, ayer fue mi cumpleaños. Un abrazo para todos ustedes. Gracias nuevamente. Gracias.
Déjenme meter la grabación para que se vuelva a grabar. Recording stopped. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Entonces, Recording in progress. les estoy contando que entonces veremos el tercer repaso parcial previo al examen como tal. Mañana no les puedo dar clase, disculpen, me voy a estar ocupado desde cerca de las 10 de la mañana hasta como a las 3 de la tarde. Entonces no los puedo ver mañana, discúlpenme, pero la próxima semana terminamos el repaso y planeamos el examen parcial, ¿de acuerdo? Y entonces, rápidamente, voy a ser muy rápido para aprovechar el tiempo. Les platicaba yo que justamente este hombre al que debemos la descripción de las células neurales, las células de Schwann, fue, entre otras cosas, quien acuñó el concepto de metabolismo como tal, ¿no? Él, entre otras cosas, dijo que los cambios químicos que tienen lugar en el cuerpo son justamente por el metabolismo. A él le vemos el concepto de metabolismo como tal. Gracias, muchachos. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Y entonces, esos cambios como tal, físicos, químicos, que están implicados en toda la reproducción de la vida, el crecimiento, el desarrollo, todo lo demás, se lleva a cabo, recuerden ustedes, a través de dos fenómenos importantes. Hay infinidad de metabolismos, pero hay dos importantes, dos grandes rubros metabólicos. Cuando obtenemos energía a partir de moléculas, como tal, moléculas simples, lo llamamos catabolismo. Eso implica la biodisposición, o sea, la utilización de recursos para obtener energía. En cambio, contrariamente a cuando sintetizamos moléculas complejas, es decir, hacemos una biosíntesis, le llamamos el anabolismo. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese detalle, porque no es lo mismo la biodisponibilidad, de lo que tenemos a disposición para obtener energía de catabolismo, que la sintetización o biosíntesis. Recuerden que bio es vida, la síntesis de la nueva vida a partir de moléculas complejas, ¿de acuerdo? Entonces, en consecuencia, este es el anabolismo. Recuerden que kata es hacia abajo, en el sentido de destrucción, ana es hacia arriba, en el sentido de construcción, ¿de acuerdo? Y hablábamos de eso, como metabolismo en general, perdón, pensando en todos los procesos bioquímicos, biológicos que tienen lugar en nuestras células, no solamente con la nutrición, sino con nuestra función corporal vital en general, ¿de acuerdo? Y vimos una gran cantidad de rutas metabólicas, ¿no? Este bloque fue particularmente muy largo, muy grande. Hablamos de la glucólisis anaeróbica, vimos la vía del fosfogluconato, vía las pentosas, vimos la glucogénesis, que también se alimentaba por glucogenólisis, vimos que más o menos a la altura de las tiosas, la glucólisis anaeróbica o vía de Embden-Meyerov se va hacia la lipogénesis, pero también los lípidos por lipólisis alimentan la vía de Embden-Meyerov. Hablamos extensamente de las gluconeogénesis, primera tirada antes de la formación de piruvato, segunda tirada en el medio cuando están las tiosas, tercera tirada cuando se forma la glucosa, ¿no? Entonces, hablamos de todo esto, inclusive vimos cómo la gluconeogénesis no solamente es la utilización de precursores de carbohidratos, sino inclusive la síntesis de otras moléculas, es decir, podríamos tener la lipogénesis como un fenómeno gluconeogénico, ¿no? En el que a expensas de otras moléculas utilizamos carbohidratos para formar lípidos. Aunque más bien la gluconeogénesis se refiere a la utilización de otras moléculas para formar carbohidratos, es decir, de lípidos, proteínas para formar carbohidratos, ¿no? Entonces, hablamos de todo este asunto y nos enfocamos muchísimo en la glucogenólisis, porque vean ustedes que todas las rutas son catabólicas y anabólicas, ¿no? Es decir, forman, pero también utilizan. En cambio, la glucogenólisis es fundamentalmente catabólica. Casi ninguna es justamente pura, salvo la glucogenólisis, que es puramente catabólica, no es la más pura pues de las catabólicas. Las demás son anfibólicas, o sea, son tanto catabólicas como anabólicas en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, esta es puramente catabólica, ¿no? La glucogenólisis. Las demás, aún la lipólisis pues, podría ser también puramente catabólica, pero la glucogenólisis es puramente catabólica, ¿de acuerdo? Y nos referimos a las rutas metabólicas como los anfibios, ¿no? Los anfibios, recuerden que son dos pero diferentes, en bios vida, ¿no? Como esta hermosa ranita. Entonces vimos como muchas rutas eran anfibólicas. Significaba que eran tanto anabólicas como catabólicas, ¿no? Y este ejemplo del ciclo de Krebs era muy significativo, ¿no? Nos estamos viendo las rutas anfibólicas justamente, catabólicas,
Aquí todas las rojas son catabólicas, pero también las anabólicas, que a partir, por ejemplo, de oxaloacetato, formamos aminoácidos, a partir de malato se va la gluconeogénesis, succinilcoenzima A, la síntesis del grupo hemo, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una ruta metabólica es catabólica y anabólica, es anfibólica. Insisto en que salvo la lipólisis o la glucogenólisis, que son puramente catabólicas, casi todas son anfibólicas en mayor o menor grado, ¿no? Un poquito más hacia el aneurismo, un poquito más hacia el catabolismo, pero finalmente son anfibólicas prácticamente todas, ¿no? Entonces, anfibólica será cuando es anabólica y catabólica al mismo tiempo. Hablamos extensamente del metabolismo y vimos cómo era posible, recordando lo que conocimos en termodinámica, era posible acoplar energía a disposición, ¿no? Que hablamos, por ejemplo, del ciclo de NAD, NADH, donde vimos cómo este dinucleótido de nicotinamida, esos dos nucleótidos de nicotina, amida, con un grupo ortofosfato en el centro, esos dos fosforilados, entonces era susceptible, este NAD era susceptible de atrapar electrones, porque es un antioxidante poderoso, y este electroncito nos iba a servir como acoplador de energía, ¿no? Y habíamos dicho que entonces ese acoplamiento de energía era como energía a disposición, era energía libre de Gibbs, que entonces se convertía en una ruta endergónica, ¿no? Esta era endergónica. En cambio, la hidrólisis de la ruptura de este enlace de hidrógeno para liberarlo y recuperar el NAD era exergónico, ¿no? Porque cuando se libera el hidrógeno, entonces se pierde la energía como tal y vuelve a estar en su punto inicial el NAD para volver de vía endergónica a acoplar el hidrógeno. Era más comprensible estas rutas endergónicas, exergónicas, si hablábamos justamente del ATP, ¿no? Recuerden ustedes que el ATP, este ATP, entonces puede ser susceptible de hidrolizarse un fosfato inorgánico para formar energía y de dar lugar a ADP, un difosfato igual pierde un fosfato inorgánico y se queda como AMP. Eventualmente, entonces, estas rutas rojas son justamente las rutas de liberación de energía, ¿no? Cada vez que se rompe un enlace de alta energía de fosfato, estamos liberando energía por una ruta exergónica. En cambio, si la regenerábamos, por ejemplo, a partir del AMP, volvíamos a formar ATP directamente, este ADP para formar ATP, y así sucesivamente por vía inversa, era reacoplar energía para entonces pensar en las rutas negras que son endergónicas y las rutas rojas que son exergónicas, ¿no? Era más claro el ATP, insisto, porque la energía está justamente en el enlace de alta energía de fosfato. Entonces, cada vez que recuperamos el enlace fosfato, ya sea por un pirofosfato a partir de AMP para formar ATP, ya sea por un fosfato orgánico para ADP, ATP, en fin, no importa. El punto es que cada vez que yo recupero los fosfatos, entonces hago que mi molécula vuelva a ser endergónica. En cambio, si los libero, los rompo, es exergónica. Endergónica acoplo energía, exergónica libero energía. ¿De acuerdo? Es como una batería que estamos cargando. Y entonces era muy importante esto porque de las moléculas de ATP podríamos pensar en ella como dos fases en las que puede estar como molécula endergónica, ya sea como ATP, ya sea como ADP, e inclusive podría formar directamente pirofosfato, ¿no? Como sea, de las formas en las que está el ATP, la que es más endergónica, porque de hecho está completamente cargada de energía, es justamente el ATP, ¿no? El adenosín trifosfato, porque está completo, está con los otros fosfatos íntegros, y en consecuencia tenemos la posibilidad de liberar dos fosfatos inorgánicos que nos generan dos potenciales energéticos, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Esa es la parte gracias. Esa es la parte del metabolismo como tal, que vimos estas cosas, pero no voy a enfocarme en ellas esta mañana. Quiero ir rapidito. Luego de este enfoque metabólico general, saltamos a la química de los carbohidratos. Y platicamos ampliamente de los alcoholes, ¿no? Les presenté el metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol y otros alcoholes, ¿no? Lo destacábamos porque son cadenas hidrocarbonadas, son carbonos, hidrógenos y oxidrilos, ¿no? Entonces, estos carbonos, hidrógenos y oxidrilos, oxígenos, justamente forman los alcoholes, ¿no? Esa es la estructura química de los alcoholes. Y habíamos dicho que si tiene HCO, entonces será un aldehído. En cambio, si tiene un C doble enlace O, es una cetona, ¿no? Esas dos distinciones eran muy importantes porque íbamos a conocer que había dos grandes familias de carbohidratos, ¿no? Los aldehídos y las cetonas como tal.
Y más importante era que los carbohidratos son derivados de alcoholes, por eso lo destaco, porque contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y de hecho, en una proporción empírica, ojo, empírica, que es CN, donde N es cualquier número de 1 a 6, H2O en esta disposición N, donde N es igual de 1 a 6, en fin. Entonces, esta proporción de CnH2ON, esta proporción empírica, dada esta proporción empírica, una fórmula empírica, daba la impresión de que era un hidrato de carbono, o sea, que estaba hidratando a un carbono. Por eso el nombre de carbohidrato o hidrato de carbono. Cosa no correcta, porque no está en la forma de H2O, sino que está en la forma de H más OH, ¿no? Pero bueno, empíricamente parece H2O. Y entonces habíamos visto que si pensábamos en los aldehídos, CHO o las cetonas, C doble en la CO, entonces pensábamos en que eran las dos grandes familias justamente por su derivación alcohólica, ¿de acuerdo? El precursor pues primitivo de los carbohidratos son alcoholes y que les vayamos a llamar ya sea como carbohidratos, ya sea como hidratos de carbono, por su consistencia dulce de casi todos ellos son azúcares, también les llaman glúcidos, glicanos o glicanas, en fin, un montón de sinónimos, ¿no? De acuerdo que son los más frecuentes estos. Pero lo importante, insisto, es que son derivados de alcoholes. Casi siempre se nos olvida pensar en los carbohidratos como alcoholes, pero justamente por su estructura química de carbono, hidrógeno y oxígeno, es que justamente los derivan de alcoholes, ¿no? Y la fórmula empírica que nos hace pensar que fuera un hidrato de carbono, pero no es cierto. Insisto, porque está como CHOH, perdón, HCOH, y no como H2O, no, pero empíricamente sí podemos pensarlo así. En donde es el doble de hidrógenos contra oxígenos en esa proporción, ¿de acuerdo? Y entonces esto decía yo, es lo que debe el nombre de hidrato de carbono. No es cierto, es como si estuviera hidratado un carbono, pero no es cierto, ¿de acuerdo? Conocimos diferentes formas de clasificarlos. Una de ellas, por ejemplo, era pensar cuántas unidades monoméricas de carbohidrato tiene una secuencia, ¿no? Y dijimos que si tenía una molécula era un monosacárido. Si tenía dos era un disacárido. Si tenía tres era un trisacárido. 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona. En fin, así, ¿no? Y le poníamos el apellido sacárido, que significa carbohidrato o azúcar. Pero dijimos que si tenía más de 2 y tenía menos de 10, entonces iba a ser un oligosacárido, ¿no? Oligo significa poquitos, pequeño, y sacárido, pues carbohidrato o azúcar. En cambio, si tenía más de 11 unidades monoméricas, iba a ser un polisacárido, ¿no? Entonces, este número de oligosacárido era una confusión porque les presenté varias referencias de varios libros, inclusive de bioquímica, que hablaban de cosas distintas, ¿no? No se ponían muy de acuerdo y cada quien decía pues lo que creían que era su verdad, ¿no? Entonces, pensando en esta situación de los 2 a 10 carbohidratos, es que me remití a las normas oficiales de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, de la que depende la Unión Internacional de Bioquímica. Entonces les presenté este trabajo, esta publicación oficial, en donde ellos ya como ley dicen que un oligosacárido es una molécula que contiene una pequeña cantidad, 2 a 10 monosacáridos, ¿no? Entonces nos quedamos con la oficial, que es 2 a 10, independientemente de que otros autores digan que son 2 a 8, que son 2 a 12, 2 a 15, 2 a 20. Nos quedamos con la versión oficial, ¿de acuerdo? De todo esto. Luego conocimos que también no solamente por unidades monoméricas, sino que también podríamos tener una definición de ellos por el número de carbonos de su estructura. Y entonces eso significaba que íbamos a contar cuántos carbonos estaba formando la estructura química en esta representación didáctica que se llama de Fischer. Y entonces vimos que, por ejemplo, la más pequeñita de todos los carbohidratos, el más pequeñito, es el de 3 carbonitos, que se llama, este es gliceraldehído o dihidroxiacetona, y en este caso es dihidroxiacetona porque tiene un grupo ceto, y entonces habíamos visto que esta justamente era una tri de 3 osa, ¿no? El sufijo osa significaba carbohidrato, por eso la glucosa, la manosa, la fucosa. El prefijo osa, insisto, significa carbohidrato o azúcar, ¿de acuerdo? Entonces tenía 3 carbonos en una triosa, o sea, un carbohidrato de 3 carbonos. Tenía 4 una tetrosa, 5 una pentosa, 6 una hexosa, 7 una eoptosa, 8 una octosa, nonosa, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? No tenemos carbohidratos más grandes de 9, el ácido ciálico es el más largo de 9, carecemos nosotros como humanos de carbohidratos de 8, algunos organismos primitivos sí tienen carbohidratos de 8, descritos, por ejemplo,
en algunas algas verde azul está descrito en unos carbohidratos de 8, pero es muy raro. En general tenemos carbohidratos de 3, 4, 5, 6, 7 y 9 carbonos, ¿de acuerdo? No se confundan con esta definición del número de carbonos con el número de unidades monoméricas, porque, por ejemplo, esta del número de carbonos, voy a poner un ejemplo burdo, cualquiera que se me viene a la mente. ¿Qué tal si alguien nos preguntara, ¿cómo se llama una molécula que tiene 5 unidades monoméricas? Ah, pues no es una pentosa, es un pentasacárido, ¿de acuerdo? En cambio, si nos preguntan cómo se llama el que tiene 5 carbonos, y sí es una pentosa, ¿de acuerdo? No confundan pentosacárido con pentosa, como hexasacárido con hexosa, ni triosa con tetrasacárido, ¿de acuerdo? Esta definición de OSA se refiere al número de carbonos en estructura química del carbohidrato, ¿de acuerdo? También vimos que podíamos ubicarlos por la ubicación del oxidilo en un carbono anomérico y volvíamos a remitirlos didácticamente a la representación de Fischer en esos aldehídos. Entonces vimos que no están aquí, pero en el punto de intersección, aquí está 1, aquí está 2, 2, 3, 4, 5 y 6. En los puntos de intersección de este esqueleto que parece pececito, este esqueleto entonces había un carbono, ¿no? Y entonces dijimos que contábamos de arriba hacia abajo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Y también vimos que había un alcohol primario, y un alcohol secundario, ¿de acuerdo? Eso es como anatomía del carbohidrato. Y también dijimos que si pensábamos en cuál de los carbonos era el que nos daba la isometría, esta distinción de ser asimétrico, dijimos que era el penúltimo, ¿no? Si ese es el primero y ese es el último, pues este es el penúltimo, ¿no? Sin ponerle número, porque esta es una hexosa, y en todo caso sería el quinto, pero si fuera una tetrosa, sería el tercero. Si fuera una heptosa, sería el sexto, ¿de acuerdo? Entonces, el penúltimo carbono, ese que nos iba a dar la asimetría para pensar en una estructura de forma D o dextro, o una forma L o levo, ¿no? En el sentido estricto de tal como lo estamos viendo, si así como nos parábamos frente a él, y ver que está a la derecha de la pantalla, entonces es el oxidilo, entonces es la forma dextro. Si está a la izquierda de la pantalla el oxidilo, es la forma levo, ¿de acuerdo? Entonces, esto era muy importante por un punto asimétrico que lo aporta el penúltimo carbono, no importa qué número sea, el penúltimo, ¿de acuerdo? El que está antes del alcohol secundario. Y a partir de esto, habíamos visto que nosotros, los humanos, somos esencialmente desacarídicos, ¿no? La gran mayoría de nuestros carbohidratos, si no es que más del 99.9% de los carbohidratos, son de la forma desacarídica. La gran excepción es la L-fucosa en nosotros, ¿no? Un carbohidrato muy extraño, muy inusual, y sin embargo es muy importante porque forma parte, por ejemplo, de nuestros grupos sanguíneos, ¿no? Nos da cierta distinción e identidad al formar nuestros grupos sanguíneos. Entonces, somos desacarídicos, excepto por L-fucosa. Luego hablamos de las dos grandes familias que ya mencioné, los aldehídos y las cetonas, ¿no? Que justamente son derivados de alcoholes, ¿no? De polidroxialdehídos o polidroxicetonas, ¿no? Entonces hacíamos esta distinción justamente de las dos grandes familias. Vimos también que podía rotar la luz polarizada y que en todo caso si rotaba hacia la derecha, en el sentido de manecillas de reloj, la forma D o D minúsculo positivo, si lo hacía inversamente al reloj era negativo o L minúscula, ¿no? Y eso tenía que ver con el paso de los carbohidratos a través de la luz polarizada, ¿no? Si hacíamos pasar un polarímetro, una luz polarizada, pues veíamos cómo chocaba esta luz con los carbohidratos y hacía virar el campo óptico hacia la derecha en el sentido de las manecillas de reloj o hacia la izquierda en sentido contrario a las manecillas de reloj, ¿no? Y eso le daba cierta actividad óptica también a los carbohidratos. Luego vimos que si las veíamos en forma cíclica, en una representación didáctica que se llama de Haworth, vimos que ahora los carbohidratos, adquirían una nueva nomenclatura, ¿no? Porque el carbono 1, era este carbono, y a partir de este era el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6, en este caso que es una hexosa. Entonces vimos que esta disposición cíclica ahora le daba un nuevo centro de asimetría, un nuevo centro anomérico, ahora se llama anomérico. Entonces este carbono 1, por ser un nuevo centro asimétrico, se va a llamar carbono anomérico, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, este carbono anomérico, iba a estar en el carbono 1 de la forma cíclica de los carbohidratos, y que iba a ser importante porque si estaba arriba de la estructura, el oxidilo era de la forma beta anomérica. Si estaba por debajo, era de la forma alfa anomérica, ¿de acuerdo? Eso era muy importante porque ahora vamos a tener
una forma nueva de clasificar al carbohidrato. No solamente la forma D-sacarídica o L-sacarídica, sino alfa o beta anomérico, ¿de acuerdo? Y vimos que era posible pasar de alfa a beta y beta a alfa, ¿de acuerdo? En un fenómeno que se llama de mutorrotación. ¿Quién lo hace? Una enzima que se llama una mutorrotasa, así de simple. Entonces, la mutorrotación es el cambio enzimático de una estructura alfa anomérica a una beta anomérica y viceversa, ¿de acuerdo? De tal suerte que si yo como carbohidratos beta sacarídicos, por ejemplo, beta glucosa, y mi cuerpo necesita alfa glucosa, tengo una mutorrotasa que puede hacer el cambio a alfa glucosa y, en consecuencia, poderla disponer de ella, ¿no? Y también vimos poco a poco cómo se iba dando un nombre sistemático al carbohidrato que nos decía mucha información respecto a él, ¿no? Como lo que ya vimos de los lípidos, en donde vemos como el nombre del número de carbono, sin saturaciones, dónde está, si es cis o es trans, todo eso nos aporta mucha información para identificar plenamente un lípido. Igual acá, veíamos que podía ser alfa, que estaba por debajo, D con el alcohol secundario arriba, gluco de glucosa y en la forma de pirano, que es esta estructura hexagonal, ¿no? Entonces eso nos decía mucha información respecto a la estructura química de un carbohidrato en particular, ¿de acuerdo? Conocimos eso justamente que estoy hablando, ¿no? Conocimos los piranos verdaderos, esos anillotes que tienen dobles enlaces y, en consecuencia, absorben una gran cantidad de energía, se parecen mucho a los fenoles o a otros anillos aromáticos, pero no son así tanto. Y entonces vimos que como se parecen los carbohidratos de la estructura cíclica de un pirano y también se parecen a los furanos, aunque no son piranos y furanos verdaderos, entonces decíamos que eran piranócido o furanócido, ¿de acuerdo? De tal suerte que si veíamos un carbohidrato en esa estructura cíclica de hexagonal, decíamos que era una estructura tipo pirano o piranócido, y si lo veíamos pentagonal, era el tipo furano o furanócido, ¿de acuerdo? Es como decir era pseudopirano, pseudofurano, pero decimos piranócido y furanócido respectivamente, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con la estructura cíclica, o sea, cuando forman anillos como tal, en donde vamos a verlos representados de esta forma desde el punto de vista didáctico, insisto, por supuesto, ¿no? Vimos también cómo se comportaban en medio de disolución, en silla, sobre, retorcido, bla, bla. Eso, bueno, es más bien desde el punto de vista para ver cómo se comportan en un medio acuático y me lo voy a saltar. Porque más importante es que vimos cómo además los carbohidratos tenían la posibilidad de tener más de un centro cambiado, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de esta isomería, recuerden que isos es igual meros unidades, los isómeros significa moléculas que tienen el mismo número de átomos, el mismo número de hidrógenos, carbonos y oxígenos, pero en diferente ubicación en el espacio, ¿no? Es decir, es como agarrar un humano y partirlo en pedacitos y que tenga el brazo derecho en la frente y la boca donde estaba el brazo derecho. En fin, no le quitamos ni le pusimos nada nuevo, solamente cambiamos de lugar sus órganos como tales, como el señor Papa, ¿no? Que de pronto puede tener diferentes zonas de su cuerpo en una zona diferente, pero no estamos quitando ni agregando nada nuevo. En cambio, cuando hablamos de los epímeros en particular, este concepto de epimería se refiere a uno solo. Este epímero se refiere a un solo centro de asimetría. Y es el ejemplo, por ejemplo, de glucosa y galactosa, glucosa y manosa, ¿no? Donde vean, por ejemplo, el carbono 2, la presencia del oxidilo a la izquierda en uno y en la derecha en el otro, los demás son igualitos, carbono no está igualito, carbono 3 está igual, carbono 4 igual, 5 y 6 son iguales. La presencia de una modificación en solo un carbono significa que son epímeros, ¿de acuerdo? En este caso de glucosa galactosa, glucosa manosa, en donde hay un solo centro de diferencia de un carbohidrato con el otro, ¿de acuerdo? Entonces el epímero es un isómero, pero con un solo centro de asimetría, un solo centro estereohidrogénico, ¿de acuerdo? Y hablamos de los estereoisómeros en ese sentido. Estereo significa global, ambiente, y isómeros son lo que estamos viendo en su como cambio estructural tal cual. Y vimos que había dos tipos importantes de estereoisómeros. Los diastereoisómeros, que significa que no tienen imagen en espejo. En cambio, los enantiómeros sí van a tener imagen en espejo. Si se acuerdan ustedes, vimos como si fueran dos manos, en donde los pulgares se podían encontrar, si vemos las palmas de frente, los pulgares se encuentran, y sin embargo, cuando nos confrontamos de frente, cuando nos confrontamos de frente, vemos como las manos se encuentran como tal, ¿no? Así. Entonces, esta imagen de confrontarse de frente
hace que sea una imagen en espejo. Es como ver nuestro reflejo, pues, ¿no? Donde vemos que lo que está a la derecha de nuestro cuerpo parece estar a la derecha de la imagen, pero en realidad, si nos confrontamos así, si nos ponemos de frente, el lado a lado, perdón, están en el lado inverso, ¿no? Entonces, la imagen en espejo justamente se refiere a los enantiómeros como tal. Y entonces, aparte de esto, hablando de la isomería todavía, vimos los derivados, ¿no? Conocimos, según las reglas de Van Hoft, conocimos cómo íbamos a poder agregar carbonos, hidrógenos y oxígenos, para entonces a partir de triosas formar tetrosas, luego pentosas, luego hexosas, como tal, ¿no? Así íbamos viendo cómo iba creciendo la cadena en el sentido de 1 a 2, 2 a 4, 4 a 6, así sucesivamente, ¿de acuerdo? U 8. Y entonces, esta isomería, que por ejemplo da lugar a la familia de las aldosas, y por ejemplo, de las aldosas como tal, la glucosa es el más famoso de todas las aldohexosas, ¿no? La conocimos en la diabetes, la vimos como una molécula importante del metabolismo energético. Prácticamente todas nuestras células utilizan una gran cantidad de glucosas, sino es inclusive que es exclusivamente glucosa, como el caso de la neurona. Y no era solamente ella, ¿no? Conocimos otras aldohexosas famosas, como por ejemplo aquí está la manosa, aquí está la galactosa, que son también aldohexosas famosas, ¿no? Pero la glucosa es la más conocida y la más famosa de todas, ¿no? Vimos también la familia de las cetonas, conocimos la digdosacetona como el más pequeñito de ellos, vimos que es una familia más pequeña porque la presencia de un carbono aquí ceto no permite incorporar rápidamente un carbono como tal y nos deja entonces a partir de una, otra molécula, y luego dos y luego cuatro. Entonces eso hacía que la triosa, tetrosa, pentosa y hexosa fue una familia mucho más pequeñita, ¿no? Y hay algo muy importante, no se confundan. La ribulosa, esta, que es una pentocetosa, se parece muchísimo. A ver, déjame ver, aquí está. Pero quizá. Se parece mucho a la ribosa, salvo que la ribosa es una pentoaldosa o una aldopentosa. Se parecen mucho y de hecho, a partir de ribulosa yo voy a obtener ribosa, como vamos a ver en el ciclo de las pentosas. Pero no son iguales, ¿eh? Son dos familias diferentes. A partir de una cetosa, yo obtengo una aldosa, pero ribosa es aldosa, en cambio ribulosa es cetosa, ¿de acuerdo? Eso no se confunde. Esto es lo que decía yo de la enantiomería. Veíamos como las manos que están así de frente, están pero de lado. Si las confrontamos frente a frente, pues pareciera que es una imagen en espejo, ¿no? Donde lo que está a la derecha aquí está a la izquierda en realidad en la imagen en espejo, pero no es cierto, porque están encontradas como tal, ¿no? Esta imagen especular o en espejo, perdón, son los enantiómeros, que son isómeros, pero con imagen en espejo, ¿de acuerdo? Son los enantiómeros, ténganlo muy presente, por favor. Tan presente que dijimos, por ejemplo, que todos tienen una forma especular, ¿no? De tal suerte que la D-glucosa tiene a su enantiómero L-glucosa, ¿no? Donde vean ustedes como todo lo que está a la derecha aquí está a la izquierda acá y viceversa, ¿no? De esta forma vemos como la estructura D-sacarídica es la misma de la estructura L-sacarídica, pero en imagen en espejo, ¿no? Vean cómo todo está completamente volteado. Lo que estaba abajo ahora está arriba, lo que estaba arriba ahora está abajo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Todos, la D-glucosa, la D-galactosa, tiene una L-galactosa, D-manosa tiene una L-manosa, y así sucesivamente. Conocimos un montón de reacciones de monosacáridos, ¿no? No voy a escribirlas todas, son cosas importantes. Conocimos, por ejemplo, su formación de alcoholes, cuando reaccionan con otro alcohol, para formar acetales, ¿no? De tal suerte que vimos que eran hemiacetales los carbohidratos. Pero además de eso, algo más importante, que la formación de alcoholes por fermentación, que no es que no sea importante, pero para el caso no viene el caso, vimos también que eran capaces de formar polímeros, ¿no? Y esos polímeros, ya sea de carbohidrato, también lo hacían con otras moléculas, como por ejemplo lípidos, proteínas o nucleótidos, ¿no? Es una cuestión que da lugar a glicoconjugados. De tal manera que estas formaciones de glucósidos, por un enlace glicosídico, que conocimos que había tres, NOIC glicosídico, da lugar a glicoconjugados, de los cuales son glicolípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Gliconucleótidos, ¿de acuerdo? Dentro de estos glicoconjugados, por ejemplo, vimos que había aquí un ejemplo de la vainillina con una glucopianosa, es una beta, porque está por arriba, el gloxidilo, estaba por arriba porque ahora ya está haciendo un enlace O-glicosídico con la vainillina. Esta beta-glucopirano, esta beta-glucopianosa, entonces daba lugar a la beta-D-glucovainillina, ¿de acuerdo? Esta es una molécula de beta-D-glucovainillina.
y conocimos que había una porción no carbohidrato, en ese caso la vainillina, que es una molécula aromática, la que vemos el aroma dulce y el sabor amargo de la vainilla. Esta vainillina era la porción aglicona. La porción no carbohidrato se llama aglicona. En cambio, la porción carbohidrato le llamábamos glicana o glicano hasta hace unos años, en que los españoles pusieron el grito del cielo y pidieron que se cambiara a glicana, joder. Y entonces, esta porción carbohidrato es la glicana, la porción no carbohidrato de un glicoconjugado es la aglicona, ¿de acuerdo? Otro ejemplo importante e interesante, además, eran glucósidos cardíacos como la digoxina, ¿no? Esta molécula que tiene actividad cardíaca es justamente un esterol, derivado de los esteroles como el colesterol, que es la porción aglicona, con una porción glicana, que son unidades monoméricas de glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, este glucósido cardíaco como la digoxina también tiene una porción aglicona, es una porción no sacarídica, que en este caso es un colesterol, y la porción glicana, que es la porción de carbohidrato como tal. Fue importante porque conocimos que esos glicoconjugados que daban lugar a glicolípidos, glicoproteínas, glicopéptidos, estaban presentes en la membrana celular, ¿no? Vimos cómo aquí hay un glicolípido, aquí es otro glicolípido, esta es una glicoproteína muy larga, es una glicoproteína integral, más pequeñita, y conocimos la importancia de los glicoconjugados, particularmente en la membrana celular, por su función no solamente de protección, de señalización, de reconocimiento, no más bien de comunicación, ¿no? Es la forma en la que las células se comunican con otras células para decir cosas, ¿no? Decir, estoy sana, soy joven, estoy enferma, tengo alguien dentro de mí, y no es un embarazo, es un monstruo que me está parasitando. En fin, hay un montón de señales, pues, que envían las células a través de carbohidratos, ¿no? Por eso vimos la importancia de los glicoconjugados, ¿no? Y hablamos ampliamente del modelo de Singer y Nicholson, y vimos que este modelo que nos han planteado en los libros era parecido a este orangután bebé, con sus pelitos parados, y conocimos que la realidad era otra, ¿no? Porque el glicocálix habíamos visto que es mucho más denso, mucho más extenso que ese monito que acabamos de conocer, ¿no? Viendo estas microvellosidades en el borde del cepillo del enterocito y viendo todas estas ramas que están se convierte en un verdadero bosque de carbohidratos, ¿no? Que están adornando toda la superficie glicosídica y no apenas unos pelitos, ¿no? Conocimos que cada proteína, por ejemplo, mucina, esa mucina era una proteína que tenía grandes cantidades de carbohidratos, ¿no? Que es justamente eso que están viendo desde acá. Nada más que son muchas mucinas en la superficie celular con una gran cantidad de carbohidratos. Así es que nada de esos monitos pelones, ¿no? El glicocálix vascular, por ejemplo, aquí está, esos pelitos es el glicocálix, es de las superficies de la célula endotelial, y vean cómo está tapizado como tal, ¿no? Conocimos el glicocálix más interesante, que era justamente el eritrocito, ¿no? Esta zona pelúcida del eritrocito era su glicocálix, que daba lugar entonces a pensar más bien en monos adultos, ¿no? Bien peludos como tal. Y hablando del eritrocito y de los glicoconjugados de superficie, particularmente oligosacáridos, hablamos ampliamente de los grupos sanguíneos, ¿no? Y conocimos cómo a partir de una proteína o un lípido se van ir estructurando entonces los grupos como tal, ¿no? Dando lugar de esta forma a que, por ejemplo, hubiera aquí una glucosa, que luego se unía a galactosa, una N-acetylglucosamina, y se adornaba con una galactosa y una fucosa como tal. Ahí está mi amiga, la L-fucosa inusual en nosotros. Y vimos cómo a partir de esta estructura primitiva, justamente el grupo O antígeno H, de antígeno 0, esta estructura primitiva iba a dar lugar evolutivamente a los demás grupos sanguíneos, ¿no? De tal suerte que el primero de ellos fue el grupo A, que tuvo entonces la misma estructura, nada más que se agregaba una N-galactosamina. Luego el grupo B, que se agregaba una galactosa como tal. El grupo AB, que tenía ambos antígenos, ¿no? Pero si ven, conserva la misma estructura inicial del grupo sanguíneo 0 UO. Por tanto, habíamos pensado que el grupo sanguíneo 0 UO era el precursor para todos los demás grupos sanguíneos, ¿de acuerdo? Antes del grupo sanguíneo 0 UO hay un antígeno que se llama globo H, que es el que está acá, pero es sumamente primitivo. Solamente cuando estamos en el periodo embrionario o cuando hay células tumorales o algunos organismos muy primitivos siguen expresando un grupo globo H. De otra forma, lo veríamos como antígeno H o antígeno 0 UO, ¿de acuerdo? Entonces, este grupo sanguíneo O nos hace, me incluyo, los precursores para los demás grupos sanguíneos, que conocimos que estaba presente justamente en homínidos no humanos tan primitivos de hace miles de millones de años, como nuestro buen amigo el Homo neanderthalis, ¿no? Que él fue justamente quien lo expresó
y a partir de él, que es tan primitivo, entonces ya surgieron los demás grupos sanguíneos, con el Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, el B o el AB, que son justamente los más modernos de los grupos sanguíneos, después de los cruces de linajes, por supuesto, ¿no? La cruza génica con otras especies de otros grupos de nuestra misma especie, pues dio lugar a la diversidad de grupos sanguíneos que tenemos hoy en día, ¿no? Algo interesante, los oligosacáridos y más de los glicoconjugados, es que vimos que eran receptores para un montón de cosas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, a propósito de la pandemia, de la proteína espicular esta, que se une al ACE2, una proteína que ustedes conocen muy bien, que es la enzima convertida de angiotensina, que está presente en endotelio, por ejemplo, y muchos otros órganos, cerebro, en fin. Y vimos como la proteína espicular tenía carbohidratos, ¿se acuerdan? Es una glicoproteína, pero que se une justamente al ACE2, que también tiene carbohidratos. O sea, hay una interacción proteína-carbohidrato o carbohidrato-carbohidrato. Entonces, esta era una interacción proteína-carbohidrato o carbohidrato-carbohidrato. También conocimos el modelo de Helicobacter pylori, en donde justamente, vean ustedes, aquí está esta región Lewis o Lewis de carbohidratos, que es la que reconoce el receptor para Helicobacter pylori, en una reacción igual proteína-carbohidrato. Una proteína de Helicobacter reconoce una secuencia de carbohidratos de nuestra mucosa gástrica, y así es como se une, ¿no? Hablamos de los virus de influenza como modelo, y vean, aquí está justamente parte del epitelio, y esto que están viendo ustedes acá son antenitas de carbohidratos, justamente, son oligosacáridos. Entonces, los virus de influenza se pegan a nuestras mucosas justamente por carbohidratos que contienen ácido ciálico en la parte más terminal, estos, y que son justamente los que reconoce el virus, ¿no? En una interacción igual, proteína-carbohidrato. Una proteína de virus se une a un carbohidrato de superficie celular. Entonces, estos eran modelos importantes de proteína-carbohidrato o carbohidrato-carbohidrato, en los que los patógenos aprovechan la presencia de nuestras estructuras sacarídicas para poderse incorporar a nuestro cuerpo. Caso contrario, un modelo interesante que no vimos en la clase, pero que les platico ahora, es el modelo, por ejemplo, de Neisseria. Neisseria meningitidis, que provoca la meningitis, Neisseria gonorrhoeae, que provoca la gonorrea. Son bacterias muy emparentadas entre sí. Y lo interesante es que, por ejemplo, Neisseria, a diferencia de los modelos que vimos antes, hace una interacción proteína-proteína. Por ejemplo, aquí están viendo cómo Neisseria gonorrhoeae, en este caso, se une, por ejemplo, a transferrina, una proteína que transporta hierro en nuestro cuerpo, se une también a lactoferrina, se une al grupo hemo, o sea, a la proteína hemoglobina como tal, o a su grupo hemo, se une a hemopexinas, en fin. Como sea, se une a otras cosas, pero no a carbohidratos, se une a proteínas o inclusive a grupos prostéticos, como el caso del hemo, ¿no? Entonces es un modelo interesante para pensar en que no hay siempre interacciones con carbohidratos, sino que a veces lo hace con proteínas, ¿no? Quiero pensar hipotéticamente que alguien en el corto plazo les va a preguntar cuál sería un modelo interesante para pensar en interacciones proteína-proteína con patógenos. Pues Neisseria gonorrhoeae es un buen ejemplo de lo que estoy hablando. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Bueno. También vimos que los carbohidratos sirven para que las células se adhieran a la superficie endotelial o de algunos órganos, y particularmente, por ejemplo, aquí está el rodamiento leucocitario, que permite que los carbohidratos del glicocáliz hagan que las células inmunológicas, por ejemplo, macrófagos, polimorfos nucleares, se adhieran y vayan rodando para poder entonces dar lugar a que se dirijan hacia un punto específico inflamatorio, ¿no? Y vimos también la comunicación desde el punto de vista de la vida o la muerte, ¿no? En donde los receptores glicosídicos, o sea, glicoconjugados, oligosacarídicos, son los que le dicen a una célula, soy bien, soy viable, estoy sana. O bien le dicen, no, estoy enferma, y en consecuencia la atrapan y la destruyen, ¿no? Pues eso es la importancia de los oligosacáridos, ¿no? Luego de esto dimos un salto cuántico, más bien yo voy a dar un salto cuántico, porque empezamos a hablar de otra reacción importante, esa fue en cuanto a la reformación de glucósidos. Y vimos también que era capaz de provocar oxidorreducciones, ¿no? Y conocimos ya con la diabetes que los carbohidratos en exceso, cuando se acumulan, forman eventos oxidorreductivos que se llaman la glicación, ¿no? Y que nuestro cuerpo, para evitar la glicación, que además es un efecto dañino, de deterioro celular, que nos va a llevar a la muerte y al envejecimiento prematuro, entonces veíamos cómo nuestro cuerpo sabiamente convierte la glucosa en sorbitol, una molécula sacarídica intermedia que intenta, en consecuencia, este sorbitol, la vía del sorbitol, intenta obtener finalmente a partir del sorbitol algo más importante, que es el ácido acético, pero el ácido ascórbico. Perdón. Y entonces,
¿cuál es la finalidad de que una glucosa en exceso se convierta en sorbitol? No es lastimarnos, porque el sorbitol sí nos va a lastimar. No busca lastimarnos, busca formar ácido ascórbico. Entonces, el objetivo final de la vida del sorbitol es justamente formar el ácido ascórbico. Una molécula antioxidante es muy importante, derivada del sorbitol, que además de que es antioxidante y nos permite estabilizar los radicales libres que se están formando por los eventos degenerativos de la hiperglicemia. Además de eso, recuerden que el ácido ascórbico es una molécula importante que actúa como coenzima para la síntesis de colágeno y otras proteínas estructurales, ¿no? Entonces, de esa forma, la hiperglicemia en el diabético intenta formar algo que nos beneficie, el sorbitol. Lamentablemente son tantos carbohidratos que no da tiempo de que se forme ácido ascórbico y se quedan en el sorbitol y empiezan a agregarse también. Es un evento que vamos a ver más adelante en el segundo repaso. Conocimos dentro de las estructuras sacarídicas que había disacáridos, ¿no? Y había algunos muy famosos, ¿no? Por ejemplo, vimos a la sacarosa, la maltosa, la tejalosa, la melibiosa, ¿no? Pero había unos muy interesantes. Por ejemplo, la maltosa es glucosa alfa 1,4 glucosa, o sea, glucopianosil alfa 1,4 glucopianosil. Esta justamente disacárido de glucosa enlace alfa 1,4, había que distinguirlo, por ejemplo, de la melibiosa, que también es glucosa, pero está en el enlace alfa 1 con el carbono 6, ¿de acuerdo? Entonces, este carbono 1 con el carbono 6, había que hacer la distinción muy clara en cuanto a que se trata de dos carbohidratos diferentes, porque si veamos es como nada más cambiar de 1 a 4 a 1 a 6, ya da lugar a un disacárido diferente, no se confundan con eso. La maltosa es alfa 1,4, la melibiosa es alfa 1,6, ¿de acuerdo? Otros disacáridos como la lactosa, pues ya la conocemos que es galactosa glucosa en el alfa 1,4, ¿no? Pero bueno, esos son las que había que tener en cuenta para no confundirse. Conocimos también los nucleótidos importantes, hablando de las glicosilaciones de nucleótidos, ¿no? Y conocimos, por ejemplo, la adenosina dinucleótida. Esta nicotinamida con adenosina, que es una molécula interesante, que se parecía mucho a la flavina de adenosina dinucleótido, ¿no? Hablando de la FAD o FAD, justamente recuerden que la flavina de adenosina dinucleótido se va a formar a partir de vitamina B2. Esta vitamina B2 es la que va a formar la flavina, que luego se va a unir a la ribosa para formar riboflavina, y luego esta riboflavina se va a convertir en flavina de los nucleótidos y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, que este FAD, que vamos a conocer en la vía energética del ciclo de Krebs, y la vamos a hablar de ella en la vía de la fosfodiesterasa, este FAD se forma a partir de la flavina, justamente la vitamina B2, la riboflavina, ¿de acuerdo? Es la formación del FAD a partir de la riboflavina, una vitamina B2 que tenemos que comer de frutas, hongos u otros elementos, porque nosotros no podemos formar vitamina B2, ¿de acuerdo? No somos capaces de sintetizarla. Y entonces, por eso se llama flavin adenosin dinucleótido, porque la flavina, esta vitamina B2, es la que forma justamente la porción de anillo de la flavina adenosin dinucleótido, ¿de acuerdo? Conocimos que los carbohidratos tienen una dulzura relativa, y vimos cómo iba de menos a más, ¿no? El menos dulce es la lactosa, el más dulce es la fructosa, ¿no? Y justamente por este exceso de dulzura que tiene la fructosa, que casi parece maestro de bioquímica de tan dulce que es, casi convulsiona de tanta dulzura, esta fructosa hace algunas décadas sirvió como edulcorante, ¿no? Conocimos que la fructosa o azúcar de la fruta daba un alto aporte calórico, ¿no? Y hace algunas décadas se platica la historia de cómo muchos alimentos utilizaban alta fructosa. Ojo, siguen utilizando, ¿no? Algunas bebidas o algunos dulces contienen todavía alta fructosa. Ojo con eso, porque al tener un alto aporte calórico se convierte en una molécula lipogénica. Recuerden que fructosa se forma en la vía de Mendeley y a partir de la fructosa se parte en dos para las tiosas elementales, ¿no? Y una de ellas se va a formar lípidos, ¿no? Entonces tengan cuidado con esto, porque la fructosa es lipogénica en ese sentido, y además de eso, el consumo de fructosa en la dieta se asocia con hígado graso no alcohólico, porque además disminuye la cantidad de insulina en la sangre y por tanto promueve el catabolismo, o sea, la gluconeogénesis, la lipólisis, y en consecuencia está asociado con el síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Es muy importante tenerlo en cuenta, porque la fructosa entonces, pensando en esta ruta que le voy a dar rapidito, ya la conocen ustedes, esta ruta justamente está asociada con el síndrome metabólico, un fenómeno que se dieron cuenta tarde, hace algunas décadas, y que entonces ya a partir de eso prefirieron ya no ponerle fructosa o alta fructosa a la comida, porque estaba habiendo un problema de salud pública a nivel mundial de sobrepeso,
y síndrome metabólico con diabetes, hipertensión, cardiopatía, neurodegeneración, en fin, un montón de cosas asociadas con el síndrome metabólico. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Ay, No, sin dudas. sería para mí. Déjenme ver que nos faltan 2 minutos. No, doctor. Bueno, voy a terminar con esta diapositiva para que ya los deje yo descansar por el momento, para empezar a ver ya cuando la próxima semana los polisacáridos. Termino con esta. Y finalmente, uno de los monosacáridos importantes sea la manosa. Vimos la glucosa, galactosa y otros carbohidratos, pero la manosa, que debe ser nombre de maná de Dios, es decir, por esta Fraxinus ornus, vimos que lo más importante es que hay una vía inmunológica particular para ella. Se llama la vía de las manosas. Y que vimos que reconocía manosas de hongos, de bacterias, de patógenos, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, de tuberculosis. Entonces, la manosa tiene una vía específica que se llama la vía de las manosas, que se encarga de eso, de reconocer manosas presentes en patógenos que nos pueden infectar, como el Mycobacterium tuberculosis. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? Para que la próxima semana veamos polisacáridos de almidón y glucógeno. No, doctor. ¿No? Bueno, perdón que se me fue el tiempo ya. Yo mañana no puedo verlos, pero si no tiene inconveniente, creo que el lunes no hay clases, no estoy seguro. ¿Me confirmas, por favor, Adri? Si es el caso, nos veríamos, por ejemplo, el martes para hacer el segundo bloque de resumen y ya planear en la semana cuando haríamos el examen, ¿les parece? Sí, doctor. Sí, doctor, está bien, doctor. Ok, regálenme mi foto. Hola, Sofi. Hola, Yastamin. Hola, José Luis, Gaby. Hola, Omar. Hola, José Ángel, hola, Marifer. Hola, Ale. Etelín González. Hola, otro Ale, Urbieta. Juan Carlos, Yaisa Julio César. Dani, Kenia. Hola, Nadefna. Va mi foto. Hola, Jocelyn y Lomelín. Gracias, chicos. Muchas gracias por la felicitación y la sorpresa. Fue muy, muy, muy agradable. Les quiero mucho. Les envío un abrazo afectuoso, cariñoso a todos ustedes. Nos vemos el lunes o martes, por favor. Gracias. Gracias, Doc. Feliz cumpleaños. Recording stopped. Gracias a ustedes.